Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. En esta ocasión me gustaría hablar acerca de un tema dentro del mundo financiero bastante interesante, y este es un instrumento de inversión que nos permite invertir de manera indirecta dentro de distintas propiedades por las cuales se va a generar una renta de forma constante para cada inversionista. Y esto sin la necesidad de tener una propiedad física para ello, y con la posibilidad de llegar a invertir una cantidad bastante atrayente económica para poder participar dentro de recibir rentas con el paso del tiempo, de forma constante y con la ventaja de que un grupo de profesionales se encargará de la administración y manejo de las propiedades, a fin de que el inversionista solo tenga que preocuparse por llegar a adquirir el punto de entrada para esto, el cual es el siguiente instrumento de inversión, llamado fibras. Como siempre, mencionando que esto no es una recomendación de inversión, sino una forma de dar exposición a un instrumento financiero bastante interesante para cualquier inversionista. Las fibras son conocidos en el mercado inmobiliario como fideicomisos de inversión en bienes raíces y son vehículos que permiten a los inversionistas participar en el mercado inmobiliario de forma indirecta. Y cuando nos referimos a un bien raíz, nos referimos a un inmueble, una finca, tierra, un edificio, es decir, algo que físicamente se le pueda atribuir una propiedad. Y al decir que es un fideicomiso, nos encontramos con que es un contrato mediante el cual una persona física o moral, nacional o extranjera, posee ciertos bienes o derechos sobre un fin lícito y determinado, para beneficio propio o de un tercero, encomendando la realización de dicho fin a una institución fiduciaria. Es decir, los bienes podrán ser bienes inmuebles, recursos en efectivo, valores, derechos de póliza de seguro, acciones, entre otros. Por lo que las fibras son instrumentos inmobiliarios que se crean a través de fideicomisos y cotizan en la bolsa, y su principal objetivo es adquirir y administrar bienes raíces, para así generar ingresos a través del arrendamiento, plusvalía, venta de dichos activos. Es decir, los inversionistas pueden adquirir participaciones en las fibras inmobiliarias, lo que otorga derechos sobre los ingresos generados por los activos inmobiliarios subyacentes. Bueno, tendremos que detenernos un momento para poder explicar esto con más calma. ¿Qué es una fibra? Bueno, una fibra es un título de inversión que se cotiza y se compra a través de la Bolsa Mexicana de Valores o cualquier otra bolsa que se encuentre disponible y donde se haya creado una fibra. Es decir, la fibra es una participación de una propiedad por la cual el inversionista va a tener derecho a una renta. Es decir, algunas empresas se van a encargar de administrar y manejar una fibra. Y esta fibra es la aglomeración de muchas propiedades que van a ser trabajadas y administradas de tal forma que genere ingresos, ya sea por su plusvalía o por las rentas que generan las propiedades que tienen bajo su cartera de inversiones. Y como dicha fibra tiene a su propiedad varios locales, tierras o otro tipo de activos que generan ganancias, comisiones, rentas, aquellos inversionistas que hayan invertido en las fibras van a tener derecho a una renta en proporción a los títulos que hayan comprado de esta fibra. Y podemos decir que dentro del mercado nacional e internacional, esto es algo bastante atrayente a muchos inversionistas, pues de cierta manera genera un ingreso pasivo de forma constante para quien haya invertido en dichas fibras. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta al momento de crear una cartera de inversión diversificada, pues las rentas permiten la obtención de dividendos para aquellas personas que inviertan en ellas. Entonces, como podemos notar, las fibras son instrumentos de inversión que nos permiten invertir en bienes inmobiliarios y cada fibra va a estar representando una compañía. Y para poder comprar estas fibras es necesario la intermediación de una casa de bolsa.
donde para México encontramos varias opciones para poder adquirir estas fibras. Nos encontramos a GBM, a Bursanet, a Viva, Cuspid, entre otras, que se van a encargar de hacer la intermediación de la compra y venta de sus activos. Y para ello es importante recordar que las fibras cotizan en pesos mexicanos, por lo que el precio de entrada es bastante atrayente para cualquier inversionista, pues hay fibras que cotizan desde los 5 pesos y esto va a representar un valor bastante interesante para poder adquirir las rentas deseadas. Dentro de las fibras más populares dentro de México nos encontramos las siguientes: Fibra Monterrey, Fibra Nova, Fibra Prologis, Fibra Macquarie, Terrafina, entre otras más que van a representar distintos sectores de los bienes inmobiliarios, pues así como hay fibras que se encargan del sector hotelero, el sector industrial, el sector de oficinas, el sector de comercio, el sector agroindustrial, podemos encontrar que cada una de ellas está pensada de tal forma que la cartera de inversiones que están dentro de las propiedades de cada fibra pueda tener un balance para que de cierta manera la generación de ganancias y plusvalía con las rentas se mantenga de forma constante a través del tiempo. Pues en México es relativamente joven la adquisición de fibras, mientras que en su contraparte Estados Unidos ya tiene varios años generando este modelo de inversión a través de los conocidos como REITs, que también son compañías que tienen bajo su nombre distintas propiedades y las cuales cotizan dentro de la bolsa de valores de Estados Unidos. Entonces, valdría la pena mencionar que la emisión de estos dividendos por parte de las fibras se va a realizar al inversionista de forma trimestral o de forma mensual, dependiendo del tipo de emisión que elija la fibra, por lo que la cantidad de valor económico que emita la fibra hacia el inversionista no va a ser igual para todas las fibras. Hay algunas que proporcionan una mayor rentabilidad que otras, y esto depende muchas veces de las utilidades y la plusvalía que se ha generado con la administración de dicha fibra, pues es importante recordar que una adecuada administración va a mantener con vida a la fibra a lo largo del tiempo, por lo que será importante evaluar antes de invertir qué fibra ofrece la mejor rentabilidad para poder invertir en esta, pues la rentabilidad de las fibras se mide en una rentabilidad anual, es decir, cada cierto tiempo se emite un pago y este pago es representativo del valor que uno puede llegar a obtener como retorno de inversión de la fibra elegida. Mientras el inversionista mantenga en su cartera el título fiduciario, este siempre va a recibir cada cierto tiempo una renta determinada cada vez que la fibra haga distribuciones. Y esto puede ser tal vez hasta de forma vitalicia. Con la ventaja, claro está, que solamente tendrá que haber comprado el título de la fibra una vez en la vida. Y el resto del tiempo seguirá ganando las rentas o distribuciones sin que tenga que volver a invertir una vez más dentro de la empresa que cotice la fibra. Ahora bien, hay que tener en cuenta que las fibras tienen, al menos por ahora, 4 características principales: la diversificación, la liquidez, la distribución de ingresos y los beneficios fiscales. Y cuando nos referimos a la diversificación dentro de las fibras, estamos hablando que los administradores, propietarios o dueños de la empresa que haya creado la fibra habrán recopilado una cartera de inversiones o un conjunto de propiedades que va a ser bastante grande. No hablamos de una propiedad, sino hablamos de un conjunto de muchas propiedades que van a ser consideradas por metros cuadrados. Y esto quiere decir que muchas veces cuando se invierte en una fibra, estamos invirtiendo en un conjunto de casas, en un conjunto de hoteles, en un conjunto de centros industriales que permiten a los administradores tener una evaluación de su empresa. Y a través de esa evaluación van a administrar de tal forma en que siempre se va a procurar una ganancia por el arrendamiento, por lo cual se puede decir que dentro de lo que está en juego
dentro de una fibra son oficinas, centros comerciales, hoteles, centros industriales, autopistas, estacionamiento, entre otros, siempre y cuando el principal objetivo sea el arrendamiento para generar una distribución hacia el inversionista y, claro, hacia los propios administradores de esa fibra. El segundo aspecto a considerar es la liquidez. Cuando nos referimos a la liquidez, estamos hablando que los dueños de las fibras o títulos inmobiliarios pueden llegar a vender, a comprar la participación con la que ellos cuenten dentro del mercado o bolsa de valores, pues no están obligados a tener en su posesión el título de fibra un determinado tiempo. Siempre que ellos quieran comprar o vender, lo pueden hacer, siempre que se encuentre el mercado abierto en el horario de negociación. Y esto es una gran ventaja, pues permiten que los inversionistas cuenten con un respaldo económico que será reflejo de la cantidad de títulos que se encuentran en su posesión. Y esta característica es algo bastante interesante, pues generalmente cuando una persona o individuo tiene alguna propiedad dentro de su posesión, primero tiene que encontrar el momento adecuado para vender, tiene que encontrar un comprador, tiene que someterse a procesos legales y mercantiles para poder llegar a vender su bien inmueble, quizás esperar un tiempo para que su propiedad sea vendida y a fin de cerrar un trato tiene que encontrar una persona con la que realmente no se meten problemas con posibles fraudes o pagos no realizados. Y de esta manera el inversionista siempre contará con una cantidad económica respaldada por la cantidad de fibras o títulos fiduciarios que mantenga en su portafolio y siempre podrá venderlos en el momento que esta persona lo considere pertinente. Claro está, la persona recibe los dividendos mientras tenga en posesión la cantidad de fibras o títulos dentro de su cartera. Una vez que los ha vendido, ya no participará dentro de las rentas que se distribuyan dentro de esta fibra. Pero sin embargo, siempre contará con el respaldo económico de poder vender sus participaciones en las fibras cuando él o ella lo desee. El siguiente aspecto es la distribución de ingresos, y esto hace referencia a que las fibras están obligadas a distribuir los ingresos generados por las rentas de las propiedades, y esto puede oscilar en un porcentaje de un 90, 95 o más por ciento de estos ingresos hacia los inversionistas. Es decir, los administradores de las fibras se encargarán del manejo a fin de que las fibras tengan una ganancia y las personas a quien han rentado las propiedades le regresen en forma de renta la cantidad acordada, pero el inversionista que tenga en su posesión los títulos de inversión siempre va a recibir una parte de estas rentas a través de dividendos de forma periódica, siempre y cuando, vuelvo a repetir, el inversionista tenga dentro de su posesión lo que viene siendo el título. Y esto es algo muy interesante, pues las rentas serán distribuidas de forma periódica y en ocasiones habrá dos tipos de concepto de pago. Uno de ellos puede ser reembolso capital o distribución común. Y el reembolso capital quiere decir que lo que se distribuya al inversionista estará libre de pagar impuestos, mientras que el dividendo común tendrá que pagar un concepto de ISR a través del cobro de impuestos y este porcentaje siempre estará determinado a un valor que puede oscilar entre un 5 a un 10% de la ganancia. El siguiente punto es el tema del beneficio fiscal al momento de invertir en las fibras, pues cuando se genera una ganancia sobre el título fiduciario en el que se invierte, generalmente si fuera una acción se tiene que pagar una parte proporcional de la ganancia obtenida al momento de vender esa acción, mientras que en las fibras, al momento de tener una ganancia por plusvalía, no está sujeta a ese término. Es decir, el inversionista es libre de vender la fibra que tenga en su posesión o la cantidad de fibras que tenga en su posesión y tener un ingreso íntegro por lo que haya generado, sin que esto esté sujeto a algún tipo de impuesto especial. Y esto hay que considerarlo como un aspecto atractivo para varios inversionistas.
Ahora bien, me gustaría hablar acerca de las ventajas de invertir en las fibras. La primera de ellas es que nos permite tener un acceso al mercado inmobiliario de forma directa, sin la necesidad de tener que buscar la propiedad o conjunto de propiedades en las cuales deseamos invertir. Es decir, si una persona comúnmente quisiera invertir en un conjunto de propiedades o una propiedad que pueda llegar a generar rentas, esto significaría en primera instancia una inversión bastante grande o significativa para cualquier persona. Asimismo, requeriría de una gestión intensiva al momento de administrar esta propiedad a fin de que la mayor parte del tiempo se obtengan ganancias por su posesión. Y la segunda característica de valor es que las fibras comúnmente van a ser administradas por un equipo de profesionales que tienen una experiencia adecuada en el manejo y administración de las fibras, a fin de que el portafolio de inversión con el que se cuente dentro de la fibra tenga un valor con el tiempo o mantenga su valor con el paso de los años. Y hay que tener en cuenta que administrar una propiedad no es una tarea sencilla, y más cuando hablamos de un conjunto de propiedades que están destinadas hacia un fin dentro de un fideicomiso. Pues dentro de una fibra hay cuestiones legales, comerciales, gubernamentales y territoriales que hay que tener en cuenta al momento de manejar una fibra y un conjunto de propiedades dentro de una empresa, como puede ser el caso de llegar a encontrar buenos clientes, sean personas o empresas, que establezcan contratos serios y que estos duren años a fin de que la fibra cuente con un ingreso de capital de forma constante. También sería el hecho de vigilar de que todos los aspectos legales respecto a las fibras y propiedades se encuentren en regla respecto al gobierno. Y no olvidemos el hecho de que cada propiedad se le debe dar el adecuado mantenimiento a fin de que estén en óptimas condiciones para que pueda ser rentado a los diversos candidatos y de esta manera las cualidades de la fibra se mantengan operativas a lo largo del tiempo. El siguiente aspecto a tener en cuenta es el hecho de que las fibras son compradas a un cierto valor, pero con el tiempo pueden tener un gran potencial de aumento de capital en cuanto a los títulos fiduciarios. Es decir, pueden llegar a ganar valor y esto da una doble ganancia, tanto por la distribución del dividendo, así como la posibilidad de que la inversión haya ganado un aumento en su valor dentro del mercado, lo cual puede verse en una apreciación de lo que cuesta la fibra respecto a la cantidad con la que originalmente fue comprado ese título. Sin embargo, dentro de las fibras no todo es algo positivo. También hay que considerar los posibles riesgos y consecuencias de invertir en ese tipo de instrumentos, pues a fin de cuentas son instrumentos de renta variable. Es decir, el valor de la fibra no se mantiene a un precio fijo a lo largo del tiempo, sino que éste tiende a oscilar dependiendo de las características del mercado, así como de la administración de la fibra o empresa con la cual haya uno invertido. Pues el mercado inmobiliario siempre ha tenido sus bajas y altas y esto puede tener una consecuencia económica en el valor de los activos, así como en los ingresos generados y capital distribuido a los inversionistas. Hay que tener en cuenta que las fibras tienden a oscilar comercialmente dentro de la bolsa de valores, por lo cual es posible tradear con las fibras, así como tener una consideración en cuanto a momentos de compra, momentos de venta y la volatilidad asociada al valor inherente de las propiedades que representan las fibras. Entonces, dentro de las fibras hay que tener en cuenta que están sujetas a las condiciones del mercado, la volatilidad y la poca liquidez que se encuentre en la compra-venta de la determinada fibra que se encuentre en cuestión, pues no todas ellas tienen una capitalización grande de mercado o un interés de compra por muchos inversionistas. Y esto puede hacer que en algún momento la cantidad de rentas generadas hacia el inversionista no siempre sea la misma. Algunas de ellas con el tiempo pueden ir bajando, incluso desaparecer. Pues hay que recordar
Que todo dependerá de la forma en que se administre dicha empresa. Si los administradores hacen un buen papel dentro de esta empresa, generalmente no va a haber muchas afectaciones con los cambios de mercado y condiciones económicas a nivel nacional e internacional. Pero si no se hacen las cosas bien, puede haber graves consecuencias. Y otro factor incluido dentro de las posibles desventajas es que muchas veces las fibras van a depender del nivel de ocupación de sus activos. Es decir, a fin de cuentas, está considerando que los dividendos y el valor de la fibra está determinado por el nivel de ocupación de la fibra. Entre más personas desean rentarle a las propiedades de la fibra, mayor posibilidad hay de una estabilidad financiera. Sin embargo, una baja ocupación se va reflejado en los ingresos y en la posibilidad económica que tenga esta empresa o fibra de seguir operando financieramente. Y claro, con la capacidad de llegar a ser rentable, tanto para el grupo de administradores como para quienes invierten en dicha fibra. De esta manera, podemos ver que la inversión en fibras inmobiliarias representa ventajas como la diversificación y el acceso al mundo inmobiliario, la adquisición indirecta de distintas propiedades que pueden representar un potencial de inversión y apreciación de capital en nuestra inversión, así como una protección de cierta manera contra la inflación. Sin embargo, también existen riesgos como la volatilidad del mercado y la dependencia de factores económicos y de la ocupación. En general, las fibras inmobiliarias ofrecen una alternativa atractiva para quienes busquen una oportunidad de inversión dentro del sector inmobiliario, y esto con la ventaja de que se puede obtener una rentabilidad por la distribución de dividendos, así como la apreciación con el tiempo de cada título inmobiliario. Y esto con la ventaja de que se invierte una vez en la vida y se obtiene una ganancia por la rentabilidad de la inversión para siempre.